Por eso hoy tenemos aquí entre nosotros a Lucas Quelín. Él es proctólogo, pero además es comunicador. No sé si sos, pero me atrevo a decir que sos un comunicador sobre todo lo que tiene que ver con la salud anal, cosa que no se habla demasiado y es un tema que siempre da para el chiste, que es como una manera de zafar de la vergüenza. Sí, de desentenderse, de hablar en serio. Claro, ¿no? La de hacer el chiste. Por lo menos es una estrategia que yo uso mucho, que es hacer chistes para no hablar tanto en serio. Pero de alguna manera hablar. ¿Cómo están? Buenas tardes, la verdad que un placer. Gracias por la invitación, estoy megamente contento. Vamos a hablar del ano. Vamos a hablar del ano. ¿Está chequeado eso? Sí, está chequeado. Está chequeado. Lo que hay que ver si están chequeados son los anos de los toda anos, la gente ok. que está escuchándonos o viéndonos a través de nuestras redes. Sí, para eso te invitamos. Para eso me invitaron, hablar del ano, Lucas. Para hablar del ano, Lucas, claro. Viste que tenemos esta situación que vos decís exactamente, hablar del chiste es como una herramienta, como un medio. O sea, lo que históricamente conocimos del ano era todos los mitos, los tabúes, y después los chistes de salón, los chistes de humor, muchas cosas que conocemos o que escuchamos, y que parte de eso también es lo que retroalimentaba estos mitos y tabúes. Entonces, también pienso si podemos hacer una especie de humor diferente, un humor que acerque, un humor distinto, encontrar una forma de decir, bueno, o sea, podemos hacer humor con cualquier parte del cuerpo, pero ¿por qué nos hace reír que hagamos humor, no sé, sobre los ojos, sobre las manos, y por qué sobre el ano? ¿En qué punto llega a hacernos ruido todo lo que tiene que ver con el ano? Da para hacer 1000 chistes, hay 1.000.000 de chistes, pero porque ¿qué es lo que incomoda? ¿En qué punto nos incomoda? Nuestra sexualidad, nuestra identidad, en quién somos, en cómo nos vinculamos, en un montón de cosas. Entonces, nada, agradezco la invitación y sí, soy comunicador en salud anal y lo digo con orgullo. Algunos me dicen el doctor del ano, también lo digo con orgullo, ¿viste? Como que mi apellido ya lo perdí. Ya a veces digo, ¿cuál era? ¿Y vos creés, Lucas, que el tabú fundante es por lo sexual o por lo escatológico? Es una combinación de cosas. O sea, el ano es todo, digamos. Uno puede tener una mirada tal vez más digestiva cuando sucede mucho cuando pregunto en facultad, ¿viste? Cuando damos clases en la facultad y digo cuál es la función del ano, a una clase la vamos construyendo entre todos y todo el mundo dice la función defecatoria. Entonces ahí podemos pensar más en tal vez lo escatológico. Pero cuando en facultad de medicina pregunto acerca de la función sexual, personas adultas formadas, todo el mundo se olvida. Entonces, si no cambiamos esa mirada, a veces ese tabú arranca desde ahí. Claro. Por supuesto que desde lo escatológico es con todo lo que nos enseñaron o con todo lo que nos representaron de lo que era malo en la materia fecal, en la caca, y eso no lo toques que es malo, eso no lo hagas porque es caca, y un montón de significancias que nos dieron. Por supuesto, lo digo siempre, no vengo al estudio con un tupper, hola, traigo caca, porque no lo haría, ¿entendés? Hay lugares y espacios para eso, que es el baño. Pero creo que se mezcla un poco, ¿viste? Con otras áreas genitales que también tienen sus propios fluidos y demás, no sucede tanto. No. Pero bueno, con el ano se mezcla eso y la sexualidad no está exenta de eso y eso también aumenta mucho más los mitos y los mandatos, porque si yo hago fuerte hincapié en lo malo de la materia fecal, si hago fuerte hincapié en que no tengas relaciones porque ahí va a salir materia fecal, entonces no vas a poder llegar y disfrutar en un punto tu salud sexual o la realidad sobre la sexualidad anal, porque siempre va a haber una barrera que va a ser la materia fecal. Claro. Entonces yo creo que no hay que verlo como una barrera justamente, sino como un integrante, un componente. Por supuesto que nadie quiere que haya materia fecal en las relaciones sexuales, pero hay que verlo como una posibilidad. La tiro. Sí, está bien. Tranqui. Después podemos hablar de otras cosas como preventivas, pero lo que me hace pensar es, ¿el ano se lo considera genital? ¿O cómo, qué es un órgano, una parte, cómo se lo llama? ¿Parte del cuerpo, genital, qué? Puedes llamarlo como vos quieras. Pero ¿cómo lo llamaría? Yo siempre lo pensé como medio genital, porque Es hay genital. algo de oculto, o sea, de que está como en un lugar que... Forma parte de todo, o sea, depende cómo uno lo quiera denominar. Hay quienes es un asterisco, hay quienes es un orificio, hay quienes es para un aparato, hay quienes es un órgano. Hay 1000 formas de denominarlo. Yo creo que todo lo que lo complejiza lo hace mucho más inaccesible. Entonces yo trato de comprender de qué mirada viene y entonces para mí el ano es una entidad. Yo digo que es el actor principal de todo.
Claro. Claro, como en la escuela, viste que aprendemos el Claro. sistema digestivo, el sistema reproductor. En el sistema reproductor están los órganos sexuales y en el sistema digestivo está el final de todo el proceso digestivo por el ano que se sale la caca. ¿No? Y esa es nuestra formación, digamos. Y fin. Claro, y fin. Y Sí, cerramos. Claro, cerramos toda la cuestión. Pero yo lo pensaba en que, yo pensándolo como genital, es el que compartimos todas las personas. Nos tenemos todas todos. las personas tenemos Todos ano. acá en el estudio, en Sí. el control, levantan la mano, dicen que sí. Sí, acá Todos tienen ano, estamos chequeando. Y no es Al- capacitista, al- sino que es una realidad. al duende Julián no le podemos bajar los pantalones, Al pero duende Julián suponemos también que tiene ano. también. Sí. Uno necesitamos ano para vivir. Entonces, tenemos todos y forma parte de nuestra sexualidad. No sé si forma parte de la sexualidad, ¿por qué no lo podemos considerar como un área genital? Sí. Lo que pasa es que tenemos una mirada que es heterosis, entonces Claro. donde todo es pene, vulva, Sí. vagina, fin. Entonces la educación sexual que se recibe en los colegios, entre comillas, si Sí. se recibe, se debería recibir, siempre tiene esa mirada desde el digestivo, reproductor. Pero porque tenemos una forma de encasillar todo el tiempo, digamos. O sea, tranquilamente se podría explicar de otra manera, digamos. Pero bueno, eso es un concepto que está cambiando, que yo creo que de acá capaz en unos años me va a decir, había una vez alguien que hinchaba para que esto se denomine de otra manera. Y creo que eso hace que cuando uno tiene, por ejemplo, una consulta sobre salud anal, no es que yo te digo, bueno, a ver qué comés, qué defecás, fin. Chau, fin de la Claro. consulta. O sea, podemos abarcar un montón de cosas. Y eso es parte un poco de lo que sucede actualmente, de que estamos pudiendo hablar o que hay espacios de consulta, es que eso se cambió. O sea, de repente, si ustedes van a la consulta, no sé si alguien en esta mesa tuvo alguna consulta proctológica Sí. alguna vez en su vida, no sé si pudieron abordar el tema de la sexualidad, porque no es algo que los profesionales de la salud estemos formados de manera muy abierta o de manera obligatoria en nuestro programa de formación. Entonces, generalmente es como algo optativo que Claro. uno hace en el transcurso de su carrera. Entonces, que vos vayas a un Eso es una falencia, ¿no? De la formación. 100%. 100%. Los programas no lo tienen en forma obligatoria, eso tiene que cambiar. De hecho, el concepto de salud anal ni siquiera está en los programas. O sea, hoy es algo que se está modificando lentamente. Pero si ustedes van a un médico y de repente vos decís, che, me hizo una pregunta sobre la sexualidad. ¿Puedo hablar de salud sexual? ¿Existen las relaciones anales? ¿Entendés? Si uno lo existe y lo permite y abrís ese juego, ese debate o esa charla, entonces la consulta es mucho más amena, rinde mucho más. Muchas veces pasa que uno va al médico y no se anima a decirle el verdadero problema por el cual vine. Entonces estamos como 15, 20 minutos dando una vuelta, ¿viste? Como dándole la vuelta al problema y no lo charlamos, hasta que de repente se animan y le cuentan. Hay personas que tienen mucha más facilidad para contarlo y abiertamente lo cuentan, pero hay personas que necesitan que uno les abra, ¿viste? Le dé un poco más de herramientas. Hoy las redes acercan un poco, o la comunicación acerca, entonces permite decir, bueno, a este lugar puedo ir a hablarlo directamente porque no necesito generar ese preámbulo y... Claro. Y pensaba en una anécdota con un amigo que no sabía cómo mencionar el pene en la consulta con el urólogo, ¿no? Entonces decía, ¿qué si le digo pene a pensar si un tonto? Para, Le dice- digamos que urólogo es el especialista en pene. Claro. O sea, es la persona que Claro. ve el pene, digamos. Entonces, ¿Cómo le vamos a decir algo que hace todos los días, digamos? Y que Claro, además o sea, lo ve y lo revisa. si le digo pito, pensar soy muy infantil. Como era una inquietud. Sí, obvio. O sea, la consulta igual se hizo, obviamente. Sí, sí. Obviamente no, pero podría haber. Podría no haberse hecho por pero esto. pienso que con el tema del ano también, pues bueno, yo no digo ano en general. ¿Cómo Entonces, decís? culo. Ok. ponele. Pero lo que pensaba es que al médico no le importa eso, ¿no? No. Vos podés decir, che, me duele el culo, no sé qué, y el médico va a entender de lo que le estás hablando. Es que yo y se va a prefiero que vos concentrar. me lo digas como vos lo entendés, Claro. como vos lo sentís, como vos lo expresás, y no que vos digas, no, quiero venir al consultorio y decirlo prolijamente porque el doctor va a creer que no. En ese punto, entendés que como médicos le pifiamos porque ¿cómo va a estar el paciente o el consultante pensando que tiene que rendir una evaluación ante un profesional? No vas a eso, ¿entendés? Y es re loco que pase, porque pasa. Sí, claro, como el decir, bueno, voy de cuerpo, que jamás lo decís. Claro, imagínate, llamaste al consultorio, sacaste un turno, averiguaste, hiciste todo, sacaste el turno, esperaste hasta esta fecha. Cuando vas decís, uy, no, ¿cómo le digo lo que me está pasando? Ya tenés un montón de cosas. Después, ¿cómo me preparo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué cosas previas? Ese día te despertaste justo, capaz lo que te pasó te dolía más, te dolía menos. ¿Qué decís? Voy, no voy. Son un montón de cosas las que intervienen a la hora de hacer una consulta. Entonces, imagínate que si vos ya tenés la mirada de que el otro te va a estar juzgando sobre cómo vos hablás, es un montón.
Pero bueno, en el consultorio obviamente que eso no tiene que existir. Y si alguien te dice, che, no está bueno que lo digas así, es como, es necesario, digamos, suma. Pero que en general, no solo con vos, sino con el resto de los profesionales, no le dan trascendencia a cómo mencionamos o no las partes de nuestro cuerpo. No debería, al menos, sí. Claro, no debería importarle. Y en tu carrera como médico, o sea, ¿siempre entendiste que había algo en la salud anal de lo que no se estaba hablando o te fuiste dando cuenta a medida que ibas como trabajando? Título. Nunca me había dado cuenta, digamos. Alerta de spoiler. Claro. Nunca me había dado cuenta, digamos. Obviamente, yo en mi base de formación, la carrera en medicina es muy larga, pasás por muchas etapas y a la vez creo que es lo que lo hace interesante, pero yo inicialmente no originé siendo mi carrera, soy cirujano, digamos, o sea, soy cirujano general como mi especialidad madre básica. Y yo ni me imaginaba hoy, si me preguntás hace 10 años, no sé cuántos años, 10 años por ejemplo, ¿por qué iba a estar hablando de esto? De hecho, creo que también un poco se sucede esta situación porque nadie la estaba hablando, porque claro, nadie quería asumir este riesgo o este suceso o este rol o como lo quieras llamar. O apellidarse ano. ¿Qué tendría de malo, digamos? No, claro. Con lo que creo que eso está bueno porque son cosas que se van necesitando, son cambios que se van pasando. Que yo también me permito, digamos, como profesional, despojarme de esa sigla, de ese prefijo de doctor, no sé, yo estoy en la consultoría y me dice, hola Lucas, ¿cómo estás? Te saludo, claro. Hola, ¿qué tal? O sea, yo también fui permitiéndome romper esas estructuras tradicionales con las cuales fuimos formados de que si ibas al médico, el médico tenía que estar de corbata, claro, el guardapopo blanco almidonado, colgado, sentado así firme. Y capaz yo no te digo que voy un roñoso, pero voy una camisita suelta, remera. De hecho, acá me voy al consultorio, así. Y podemos tener la misma charla de la misma manera y va a haber un feedback mucho más cercano porque no está esa barrera. Claro, porque si no queda como, además, como, no sé, como el médico. Claro, y el yo pedestal. Que soy uno que no sé nada, ¿no? Claro, eso existe, lamentablemente. Claro. Sigue existiendo. Es otro modelo de una medicina tal vez más paternalista. Volvemos a la medicina más patriarcal, donde lo que yo te digo es lo que vos vas a hacer. Y punto, porque son mis indicaciones y yo soy el médico, vos no me discutís a mí. No way, digamos. O sea, si va por ahí, y está muy difícil, digamos. Primero porque hoy tienen la posibilidad, todo el mundo tiene Google. Sí. Entonces vos ya llegaste con un montón de información, vos ya tenés un montón de información. Entonces... de eso te quería hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto sirve googlear? Porque está el típico chiste que te duele la cabeza y googleás y te vas a morir. Cáncer de cabeza. Cáncer de heladera. Me duele la heladera. Cáncer de heladera. Sí. ¿Hasta qué punto podemos hacer ese ejercicio de búsqueda? Me imagino que chequear las fuentes y todo eso. Y en dónde, bueno, nos estaríamos pasando de lo que podemos procesar como personas que no nos dedicamos a la salud profesional. Y es fina la línea. O sea, creo que está bueno que si tenés una dolencia, un malestar, algo, busques. Tal vez está bueno que puedas buscar, orientarte a qué profesional tenés que ir, o a dónde ir, o por qué irías. Está bueno que hoy en día los profesionales puedan ser, de alguna manera, auditados. Sí, o sea, la gente que me ve a mí en consultorio y se va contenta, automáticamente cuando me voy tengo un mensaje en Instagram y me manda, che, qué bueno, la pasé re bien. Así como también el que no se fue contento, todo el mundo se va contento. Claro. A veces a alguien no le gusta algo y también tenés ese feedback. Entonces vos de alguna manera podés tener esa auditoría interna, si así se quiere, de un profesional. Pero por un lado. Y después buscar la fuente, que a veces buscar la fuente para alguien que no es del palo de la salud puede ser un poco más complejo. Porque buscar que si tiene un trabajo científico, que si hay una revisión bibliográfica, que es muy difícil discernir. El título habilitante y matrícula habilitante la tenemos un montón, con lo cual a veces eso también es polémico porque... Y no están de acuerdo en todo encima. No estamos siempre de acuerdo, claro. y la forma de trabajar es diferente. Pero bueno, cada uno ahí es responsable de las implicancias de las actividades que realiza, digamos. O sea, si entras a mi Instagram, que es Lucas de Procto, se los dejo, no sé si lo habíamos mencionado. Tenemos que ponerlo ahí en el... Sí, figura en la pantalla. Figura en la pantalla, gracias chicos. Si entras, está mi matrícula. Claro. O sea, todo lo que yo hago y dejo de hacer tiene una implicancia legal. O sea, la comunicación que yo realizo, tengo una responsabilidad. Por supuesto que
siempre está en cuanto a la praxis, a la práctica que uno hace en un consultorio o en un quirófano, lo que sea. Pero la comunicación no puede estar exenta de eso. Cuando vos pones, invitan, por ejemplo, en el caso de ustedes que me invitaron a mí y demás, chequearon quién era, Sí. o sea, por qué venía, o sea, porque uno tiene una responsabilidad cuando sentás a alguien frente a un micrófono y yo salgo a decir, no, el ano no hay que tocarlo, porque el sexo anal es malo. No saben la cantidad de mensajes que recibo todos los días de gente que le dicen, si tenés sexo anal, te quedas incontinente. ¿Cómo te quedas? Que si tenés el sexo anal, te van a fallar los esfínteres en algún momento de tu vida y entonces te vas a hacer cacancila. Ah. Entonces, imagínate el miedo que tiene una persona Claro. que tiene deseo de tener relaciones anales y que se encuentra con algo que googleó y que un profesional estaba subiendo eso. ¿Entendés? Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Entonces, Nunca lo había pensado. bueno, eso no, pero no sabes la cantidad de cosas. No tengas, porque no tengas relaciones anales porque tal vez un espermatozoide baja y te puede embarazar. Entonces el sexo anal puede embarazarte. ¿Entendés? Entonces, Claro. un montón de cosas que vos te puedes llegar a encontrar en las redes y tenés que, vamos a chequear esto. ¿Viste el de Gisela Barreto? Sí. Con el ejemplo del vaso. Sí, sí. Que decía- ¿Te Es un acordás de montón. ese? Sí, bueno. Es un montón. Por suerte, un yo digo, la montón. Procto comunidad todo el tiempo hace como una. Yo digo, no quiero ser el policía del ano. Jamás me quiero convertir en eso. Pero todo el tiempo me mandan videos o reels que se hace. Ahora sí hay uno que tiene 5 millones de reproducciones que dicen: Guau, es peligroso. si tenés el culo negro, lo que tienes que hacer es. Porque es Que gracioso. te mandé yo. El El de, de la, jabón. el de la limpieza. Jabón Uno sí. de jabón, sí. Sí. El blanqueamiento. ¿no? Blanqueamiento. Y es una empresa de Colombia que hizo un video, se hizo viral, son 5 millones. ¿Y sabes la cantidad de gente que le va a encargar ese jabón? Y sí. Porque lo vio y porque es viral y porque se lo mandaron. Y en parte es gracioso cómo está rehecho, contado y demás, pero no deja de ser algo que las personas pueden Que tener algún confunde. malestar. Sí, y además que, digamos, también es algo que puede ser una búsqueda el blanquear el ano. Sí, obvio. Porque en el porno tienen el ano súper blanco. Algunos, no, obviamente. A Hashtag, chequear. a chequear en qué chequear, porno, ¿no? Ponerse A chequear el porno. Sí, el porno es una gran. Es la gran mentira, voy a decir. Me van a matar, pero es la gran mentira O de la fantasía, sexualidad. Es una sí. fantasía. Sí, es es una fantasía. escena sexual creada específico para Sí. vender un producto. Sí. Es eso. Es Pero además, o sea, más allá de... o sea, nunca o sea, no está como la costumbre de ponerte el espejito y mirarte el ano a ver cómo es o cómo lo No, tenés, pero por está bueno ejemplo. que lo hagas. No, claro, está bueno hacerlo. Yo lo hice cuando me dolió muchísimo y dije, ¿qué me está pasando? Claro. ¿Qué Pero tengo acá? con la vulva lo había hecho veces Claro. anteriores, ¿entendés? Pero con el ano ni se me había ocurrido. O sea, yo tengo mucho respeto y cariño por Mi ano. mi ano y por los anos en general. Se agradece. Es que me parece Desde que es la sociedad Procto. Empatía anal. empatía anal. Y digo, qué loco esto de después cuando fui a la proctóloga me mostró un mapa de anos. Y dije, mirá toda la variedad de anos que hay. ¿Entendés? Como tipo, está bien, hay una forma que podemos decir el asterisco, o por ejemplo, para mí la cremona es como el ano de la panadería. Ok. Pensalo. Claro, también. Y no, digamos, no tenemos como esa enseñanza de qué sé yo, otras partes del cuerpo las tenemos más a la vista. Pero el ano tenés que ponerte un espejito y mirarte si querés conocerlo. Está a la vista igual. O Sí, sea, pero la posición es incómoda, Sí, bueno, pero está bien. accesible para el examen. O sea, por ejemplo, Para el examen, claro, está accesible. para verlo, no necesitamos más nada que verte. O sea, Claro. revisarte una camilla, guantes, un lubricante, un anestésico local y fin. No se Claro. necesita otra cosa para revisarlo. No. Hay otras cosas, pero es básicamente eso. En cambio, si vos querés ir al odontólogo o la odontóloga, te tienen que abrir la boca. Sí. Es otra cosa. Sí. También está accesible. Pero si yo quisiera verte el colon, por ejemplo, lo tengo que hacer a través de una colonoscopía o a través de otros métodos. Pero en cambio para el ano lo tenés ahí. Sí. Hay que explorar, hay que conocer. No sé, cuando hablamos recién de la sexualidad, de la educación sexual. ¿Cuántas veces hablaron del ano en la educación sexual? Nunca. Sí. Nunca. Para el día, notas hago un montón durante el año, gracias. Pero para el día de la masturbación, ¿sabes cuántas veces me llaman? Nunca. ¿Por qué? La masturbación, ¿qué es? Estimulación del clítoris y del pene. Fin.
y no hay estimulación de otro órgano, no podemos hablar de otro tipo de estimulación, Sí. ¿entendés? Entonces, digo, ¿por qué no me llaman nunca para hablar de la estimulación del ano? Bueno, hay que hacer la campaña. ¿Cuándo es el día de la ya masturbación? pasó, hace como 10 días creo. El día de la masturbación es todos los días. Como los días importantes. Y toda la parte de comunicador, porque digo, vos podés saber mucho de algo, pero no por eso vas a saber comunicarlo. Digo, a vos primero te fuiste dando cuenta que había, bueno, una necesidad en comunicar, más allá de aprender un montón de cosas sobre salud anal. Hacer esta conciencia de, bueno, de ocuparse de esa salud. ¿Cómo aparece o cómo te das cuenta que tenés esa faceta comunicacional? Eso fue sucediendo también con el tiempo. Siempre me gustó comunicar en general. Cuando tenía que hacer algo en el colegio, era que comunicaba, era comunicar, informar Sí. algo en distintos espacios. Cuando fue trascendiendo eso de las redes, dije, bueno, no, la verdad que estoy comunicando, tengo que tener una responsabilidad un poco mayor. Entonces en ese momento estudié periodismo científico en el Instituto Leluar. Ah, mira. Que entonces tenía un abordaje a partir de una carrera de grado como la medicina, ver cómo informar, por ejemplo, uno puede recibir un paper, un estudio Sí. de investigación, pero después cómo lo vas a contar a la gente, Claro. cómo le contás es lo que significa un 87% o un 3%, cómo lo bajás. Entonces viene un poco desde ahí. Y después porque también veía que lo que yo estaba haciendo estaba muy bueno, que la interacción y el feedback que tenía con los consultantes, por ejemplo, en un consultorio era muy buena, pero me encontraba con que después cruzando, no sé, una avenida o la General Paz, esto quedaba ahí, no, Claro. no trascendía. Entonces me urgía la necesidad de decir, bueno, quiero que otras personas más se informen o esto llegue a otros lugares. Entonces, nada, ahí tuve que empezar a formar y a buscar herramientas y ir probando, que nada, y me encanta, así que... Y vos ya tenías un Instagram que era, digamos, con tu matrícula y eso, o tenías tu Instagram personal que vos comentabas cosas. No, mi Instagram personal es mi Instagram personal. Claro, siempre tuviste un perfil profesional. Sí. Y el profesional sí en la pandemia. En la pandemia que, bueno, viste que todos teníamos que hacer otra cosa porque Sí. era como que... Hacer vivo de Instagram. Claro, Básicamente. y hacer videos de Instagram. Así que ahí empezamos a comunicar y de repente empezó a ver la necesidad y donde hubo también un espacio de escucha, porque también es algo bastante real. Mi Instagram lo manejo yo solamente y entonces me gusta la interacción también. Claro. Entonces, si bien tenés que administrar lo que es una consulta de salud específica y una recomendación en salud, o hay gente que pregunta, mira, ¿qué hago? Me salió esta manchita, no sé qué, bla, bla. No, claro. No sé, eso va al consultorio. Claro. A mi consultorio, cual le quieran, digamos. No Sí, es que sí, yo sí. digo, tiene que venir a mi consultorio. No, andar, todo lo que vos quieras. Pero eso no lo podés charlar en Instagram. O sea, si vos en Instagram, en una red social, estás preguntando si esto puede ser o no una lesión tumoral, es algo grave, digamos. Sí. Porque no es el espacio para hablar. Ahí No, entonces claro. no va por ahí. Y no me sucede tanto, pero en otras cuentas sé que sucede un poco más. Pero bueno, administro eso, ¿viste? A mí siento que la persona que te escribe del otro lado te escribe con una necesidad o con un deseo o con una duda. Esto que te pasó, vos decís, che, ¿cómo le digo al médico? Doc, ¿qué hago? Y tu duda es, ¿cómo le vas a decir? Si le vas a decir ano, le vas a decir culo, ¿entendés? Y a lo mejor me escribís, che, Lucas, una pregunta, tengo turno con el proctólogo. ¿Qué le digo, ano o culo? Y a mí me llega nada a responderte. Incluso Claro. puedes hacer una publicación, si ves que te lleva mucho la misma pregunta, me Obvio, imagino sí, que es lo que haces también. Porque la duda, por ejemplo, cómo nos preparamos para ir a la consulta del proctólogo es tremendo. Ah. Viste, vengo, yo digo, ¿te depilaste? ¿Se te irritó el ano? Sí. ¿Te depilaste habitualmente? No. ¿Y por qué te depilaste? Y no, porque venía a la consulta. Ay, me Claro. muero. Pero no es un requisito, digamos, venir depilado. Lamento decirte que no era necesario. Y uno pone un montón de energía. Qué hegemonía, Sí. ¿no? También tipo, ¿Por qué? ¿por qué? Entonces, bueno, nada. Entonces tengo un posteo hecho de, bueno, ¿qué hacer antes? 4 cosas que no tienes que hacer antes de ir al proctólogo. Tipo la duda de si hay que hacerse un enema o no, si tenés que ir en Claro. ayunas, si tenés que tomar alguna medicación, si tenés que ir depilado. ¿Viste? Todas esas cosas están, hay que buscar. A veces está muy abajo, pero hay Claro. que repetir, porque sí, el público se renueva. Yo habitualmente las cirugías anales o las cirugías, a lo mejor no te gusta tu conformación, tu estética anal y demás, hay cirugías para modificar eso. Entonces esas cirugías son anoplastías, son cirugías que yo las hago siempre, 2 o 3 veces por semana.
Y Mirá vos. todos los viernes siempre subo que estoy en quirófano. Es como mi rutina de los viernes, subir que estoy en quirófano, o día de mañana anoplastías, no sé qué. Y siempre alguien me pregunta, ¿qué son anoplastías? Y yo digo, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué le estoy contando? Pero bueno, el público se va renovando, así que Claro. tenés que ir como actualizando el contenido, diciendo, che, si lo que estoy transmitiendo no se entiende, ¿qué está pasando? A ver, ¿por qué no se entiende? A eso me llama por lo menos la atención, digamos. Claro, pero ahí me parece que es más el fenómeno ansiedad de internet y no poner, en vez de ponerse a buscar, Sí, ni hablar. agarrar y preguntar directamente, o quizás hay que scrollear demasiado abajo y tenés que volver a subirlo. Claro, obvio. Viste como esas estrategias Sí. del algoritmo Del de internet, algoritmo. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, te llegan un montón de preguntas. No sabía que existía como es una cirugía plástica, Sí, puede ser que sí. O sea, una cirugía... estética. Sí, si a vos te molesta determinada pliegue, es algo que se llama plicomas en el ano, que son relieves Ajá. o determinadas pieles que se pueden haber estirado, por ejemplo, a nivel anal, y que a veces son voluminosas, son Sí. grandes, te dificultan Por ahí la molestan. evacuación, te molesta la higiene. Claro, O hay personas que dicen, no me gusta que mi pareja me toque esto, Claro. o no tengo pareja, no tengo vínculo, y cada vez que viene alguien me pregunta, che, es una verruga, no es una verruga, es un plicoma, entonces dame un claro. gorroso, y no me gusta, no lo quiero tener. Y antes ese concepto no lo teníamos, era Claro. tipo, si no te duele, no te sangra, no se hace nada, fin, porque es piel. Y tipo, vos quedate Claro. con tu plicoma. Entonces, ¿por qué? O sea, bueno, yo soy muy de cuestionarme esas situaciones que son tan exclusivas, ¿viste? ¿Por qué no se puede operar esta pobre persona que le molesta? Claro. ¿Entendés? O sea, le molesta, está diciendo, me molesta esto. ¿Pero te duele? No. ¿Te sangra? No. Y bueno, ¿quién dice que no te puedes operar, digamos? O sea, ¿te trae algún perjuicio? Mi No. ano, mi decisión. Exacto, mi cuerpo es mi decisión. En una, no me acuerdo si era una entrevista, en un posteo hablabas de la lubricación mediante saliva para relaciones sexuales. No me quedaba claro por qué la desrecomendabas, si es por la calidad de la lubricación o también pensaba por la poca cantidad que se puede proveer de saliva. Bueno, y me parece que como es una nota que va a quedar subida y gente la va a Sí, consultar obvio. después. Es re frecuente esa duda. Es súper frecuente. La realidad es esa. Dijiste muy bien. Está muy estudiada. Muy formado. Muy formado. Este programa Acá está todo muy te formado. decía que acá en el mundo deslumbrante tenemos Deslumbra. una militancia anal. Me encanta. Ah, la está realidad... en la nota de página. Que no, me encanta que no sé. me encanta que eso, porque... No sé explicar ¿Por de por dónde qué. viene? ¿De dónde viene? ¿Dónde lo viste? ¿En qué dónde lo vimos? Que lo mencionábamos recién. En el porno. En el porno, claro. Es el escupitajo, el porno, la saliva. Viene de ahí, de ese morbo. Ah, me calienta ver la saliva, ¿entendés? Entonces, el problema es que una es poca cantidad. Tampoco es que vas a generar una cantidad de Claro. saliva que... Claro, Y es- aparte, constantemente. Porque Sí, una claro. relación sexual puede durar varios minutos. Entonces, se absorbe, la saliva se absorbe muy rápidamente. Entonces, no termina siendo lo suficientemente fluido para que el contacto entre el preservativo y la piel, o la piel y la piel, según usen pene o no usen pene, se mantenga en el tiempo. Entonces, se reabsorbe y lastima. Claro. Entonces tiene que ver con eso. Ni hablar de que hay algunas infecciones que también están asociadas a la saliva, entonces no es lo ideal. Si bien son muchas menos, son los dos primeros. Además es mejor que si dilata lo que te pongas, ¿o no? Los lubricantes no dilatan, lo que dilata es la maniobra, digamos. Claro. Las técnicas, la estimulación. En cambio el lubricante lo que sí te va a ayudar es que haya mejor fricción, que eso no, en el ano no hay glándulas específicas para la lubricación. Entonces, si vamos a aplicar un lubricante externo, que además ahora las empresas, las tecnologías los desarrollan, o sea, se enteraron que había un ano, además no había que tener solo lubricantes para pene y vagina, entonces, o para pene y vulva. Entonces, ahora hay productos desarrollados específicamente para el ano que tienen algunos componentes distintos, un pH diferente. Entonces, nada, está bueno aprovecharlos. O sea, no necesitamos recurrir a aceite de bebé marca, no la vamos a nombrar. No. Pero si ahora hay mejores cosas, ¿entendés? Claro, ¿Por qué no específicas. busquemos algo que nos hagan bien? ¿Viste? O mismo también la vaselina no es recomendable en general, ¿no? Porque La no es de vaselina no. base También acuosa. seca, ¿no? Está bien, no es base acuosa. Antes incluso lo usamos se usaba para la exploración en consultorio, porque era barata en realidad, Claro. pero no, porque aparte rompe el preservativo, seca, Ah. no. Malísimo. No.
Sí, cuando entra la enfermera a hacer el enema, entraba con el frasco de vaselina. De vaselina. Sí, antes se clásica, usaba, con la sí, sí. manguera, Eso el era, frasco de vaselina. Eso era se recontra usaba. Se recontra usaba. ¿Hacés para explicar el gestito de como si la boca fuera el ano? A mí la proctóloga me hizo este gesto. Me dijo, vos tenés el ano así. Tenía que ponerme una crema. Me dice, entonces me dice, estás así. Me dice, hacés fuerza. Me dice, entonces, ¿Estamos ahí en la cámara? en esa cámara. Hacés fuerza. Y te lo pones en la mucosa, me dice, ¿no? Entonces yo me tenía que poner en la mucosa. Me tenía que meter la crema adentro, no por afuera. Y para ejemplificar eso, me dijo, ¿ves? Este es el ano. Acá, dice. Y me pareció una explicación fantástica, además de teatral. Sí. Me pareció fantástica y me quedó muy claro. Muy claro, veo, eso lo vamos a recortar y va a salir en todos lados. La van a cortar ya acá los productores, ya están editando aparentemente. No lo hago porque en realidad en consultorio tengo láminas, tengo una pizarra, tengo otras herramientas. No hace falta... No es necesario meterme el dedo en la boca, aparte yo tengo una boca, una trucha así gigante, entonces, imagínate ahí. No me siento identificado con ese. No la uso tanto, la estrategia no la tenía, la voy a analizar y a ver si funciona, la traigo a la prueba. Pero no, hay otras formas de explicarlo también. Y Sí, yo hago dibujitos, yo tengo una claro, pizarra claro. muy práctica ahí, charlábamos, hago dibujo, borro, entonces explico mejor, me gusta. Y esa moda que hubo en un momento de asolearse Yo sabía que llegaba. y llegaba la pregunta. ¿no? Llegaba, sí, llegaba. Era todo en realidad, Yo para que llegar a esa me- pregunta. Todos sabíamos que íbamos a hablar de eso. Pero me levanto y dije que no iba a hablar del asoleo, ¿no? La producción, no me siento No cuidado. me siento cuidado, dije que no iba a hablar de este tema más. Pero ¿cómo? ¿No nos íbamos a solear ahora? Pero ¿cómo? La ventana del balcón Este que sol preparamos. artificial Y que este sol trajimos. artificial. Estamos iluminados. No, eso es un Una choreo pavada, atómico sí. de que lo subió una persona para hacerse viral y nada. Y les creó- resultó. Le funcionó, igual ahora se dedica a otra cosa, así que no sé qué tanto le funcionó, pero no hay nada Hay una persona específica que sabemos quién es el origen. sí, del mal. Y nada, y puso a la gente entraste al balcón. ¿A hacer qué? Para decirle que iban a tener un buen día, o sea, Necesito la revista de chismes de proctólogo. proctológico, ¿sabes lo que sería? ¿Sabes lo que sería la revista de chismes? No va a suceder. Bueno, ahí te llevas una idea para... Chismes del ano. Los chismes del Tengo ano. una amiga que es chisme de qué era, así que le mando saludos. No le voy a robar. En el programa hay una personaje, la Diega, interpretada por Guadalupe Sí. Cuevas, que siempre es una barra brava, pero muy Sí. deconstruida, muy piola, que siempre invita al A la estereotipo exploración, sí. del... Si querés decir como Claro, la frase... El personaje en realidad lo que trata es de desarmar esa homofobia y racismo que hay en las canciones de las hinchadas, Sí, güey. que además que lo culpa de que sea como, o sea, como que el negocio y todo ese miedo anal que tiene el fútbol masculino es lo que hace que, bueno, que sea violento y qué sé yo. Entonces, bueno, manda a usar el meñique, a explorarse con el meñique. Ella lo hace, digamos, lo fomenta más desde lo lúdico Sí, obvio. y desde como explorar ese espacio para ser mejores personas, básicamente. ¿Eso le querés que contara? No, ¿Qué- y la, ¿Cuál la- frase? todo Digo iba tantas a pavadas. repercutir en una pregunta de qué pasa con el varón heterosexual. Es como un hueso difícil de roer Ah, desde la proctología, Para nada. ¿no? O O sea, son de Desde el consultar más estereotipo, que... digamos. O sea, hay como también un concepto de que el hombre hetero no consulta, creo. Esa es una Digo idea. una frase sí. de gente grande que yo escuché, mayores de 60, a mí nadie me va a meter un dedo en el orto. ¿No? Como gente grande igual, ¿no? Sí, No- sí, y no tan grande, más de 40 diría. Puede pasar, sí, pero después cuando se informan y ve las bondades de... Una cosa es la exploración anal, la separo claramente del examen proctológico, digamos, una, y otra es la exploración para estimular y para placer. Claro. O sea, cualquier persona que haya recibido, en este caso vamos a hablar de hombres o personas con próstata o personas con pene, que haya recibido estimulación prostática, te va a decir, no me lo saques nunca. O sea, Total. hay un punto de placer que tenés al alcance de tu dedo. No, güey, o sea, no güey. va a desaparecer. No. La realidad es que... Y te lo dice la ciencia. y te lo dice la Por si ciencia te y quedan- y la evidencia, digamos. O sea, Lo dice la ciencia y la evidencia. ¿qué más querés, digamos? Y sucede mucho a veces en pareja heterosis que vienen en pareja a consultar si en realidad su pareja no era gay y se origina la consulta desde ese punto, desde ese lado, y también lo recibo bastante de mensajes, o lo suelo subir bastante porque es como que
Yo, mirá, si tu pareja confía en vos, pareja heterosis, me consulta, por ejemplo, si usted fue una pareja, ya me consulta, y le digo, qué mejor que tu pareja te cuente a vos, che, mirá, a mí me gusta, me da placer la estimulación anal, te amo, o sea, me identifico, te amo a vos, me disfruto pero con vos meteme todo, el dedo mientras... pero me gusta que me estimules la próstata. Estás abriendo una puerta nueva. Aparte, genial, porque significa que desbloqueó un nivel de confianza que están en Super Saiyajin, ¿entendés? O sea, es como genial eso. Y, ¿viste? Entonces siempre surge la duda, el cuestionamiento de si, bueno, pero en realidad no es que no disfruta conmigo. No tiene nada que ver con eso. Quiere disfrutar más. Disfrutar más y lo va a hacer con vos, te lo cuenta a vos, no lo hace fuera de tu casa, no lo hace con otra persona. O sea, me parece que eso está bueno comentarlo. Obviamente que siempre cuando uno sube publicaciones y demás, hay gente que tiene otra mentalidad y se respeta también. La realidad es que si venís a un consultorio de proctología y te vas sin un tacto rectal, es un poco un bajón, digamos, porque la realidad es que teníamos una herramienta muy fácil, muy cercana y muy barata para saber si está pasando algo a nivel anorrectal muy fácilmente. Claro. A veces hay personas que no quieren ser examinadas en el consultorio y se les pide algún estudio, como una colonoscopia y demás, pero eso no te va a examinar el ano, va a ver el colon y el recto, y desde otra mirada. Entonces, en general, cuando yo trato de abordar, no es que obligo a nadie, pero trato de ver de dónde viene ese miedo, de qué experiencia, desde qué mandato surge. Y lo que pasa en el consultorio es el consultorio. O sea, no es que yo voy a decir, ¿sabes qué? Lo revisamos ahí y metimos uno en el culo. No, nadie es así. Entonces creo que permitir charlar de esto también hace que sea más cercano y que en realidad es necesario. No es que se nos ocurrió hacer este examen para ver qué onda. No, o sea, es importantísimo. Pero sí, estamos desarmando ese mito. Bueno, y estás ahí participando un montón para desarmar este mito. Nosotros te agradecemos un montón. Bueno, ya tenés que ir al consultorio. Estoy al consultorio ya, volando. Ya, volando tenés que ir. El helicóptero que toma acá en Casa Pasada. No, ¿qué te parece importante que si hay algo que querías contar o cada vez que tenés la posibilidad de hablar en un medio de comunicación, mismo en tus redes, qué cosas te parece dejar en claro y en limpio que se pudieron haber perdido en la charla? Ya saben, limpio, ¿sí? Limpio, hijo. Lo quiere limpio. No, me encanta. Digamos, hablar siempre del ano es genial. Así que creo que hablamos un montón de cosas. No tengan miedo. Consulten, sáquense las dudas, repregunten. Anoche estuve respondiendo muchas preguntas y, por ejemplo, si te vas a operar, ¿sabes que tengo esta duda? No estoy seguro. Me preguntan a veces pacientes de otros colegas y tengo miedo a operarme, tengo miedo que me pase esto. Si estás con miedo, no hagas nada con miedo, ¿entendés? O sea, vení al consultorio 1000 veces, sacate todas las dudas, preguntá 1000 veces. Si no alcanzó el tiempo de la consulta porque se terminó, por lo que sea, volvé a ir. O sea, no estamos en la era en la que podemos comunicar, que podemos consultar, que hay feedback, hay interacción. O sea, saquémonos los miedos. Creo que ese tiene que ser el concepto y rompamos esos tabúes y no le tengamos miedo ni a las palabras. Voy a pensar mucho más de esto de llamar a las cosas por su nombre o como las podemos llamar, porque a veces decimos llamemos las cosas por su nombre o como la podemos llamar también. Claro, está bueno eso. Está bueno, me gusta eso. Sí, además es una manera amable de abordar, hablar con el paciente, ¿no? De qué manera nombra y tomar esas palabras. Obvio, me encanta. Lo voy a tomar. Muchas gracias. Y ya sabe usted, un dedo al año no hace daño. No vamos a cerrar con eso. Un dedo al año no hace daño. Ni tampoco todos los días. Porque hace poco tuvimos una polémica con eso. Un dedo al año no hace daño. Ese era un gran mandato que había en la medicina que decía así: hacerte el tacto porque un dedo al año no hace daño. ¿Y todos los días? ¿Qué? Todos los días porque va a hacer daño. ¿Qué hace? ¿Te hace goloso? No entiendo. No. Esa frase también la desarmamos. Hace poco tuvimos polémica con un colega que soy de esa frase. Y yo ¿En serio? Dije, no, en el congreso. Claro, porque es una frase re típica que se dice todo el tiempo. Una frase que estaba hecha para que los hombres hagan consultas sobre próstata. Entonces, un dedo al año no hace daño. Entonces vos decís, se priorizó la rima. Yo tengo varios. Se priorizó la rima, claro. Sí. Pero, porque es teatral. Pero, ¿qué? Si yo pongo un dedo que una vez por semana, que si hace daño, entonces. Claro, no. Entonces, sí, total. No, desarmamos todo. Bueno. Sí. Un dedo cuando quiera. Un dedo cuando quiera. Claro. Un dedo al año. Para vos. Hacete goloso. Claro. Y explorando el ano. Bueno, muchas gracias. Gracias. Y éxitos. Miles. Síganlo en las redes sociales. Lucas Quelín estuvo en el mundo deslumbrante. Escuchamos una canción y seguimos con este mundo deslumbrante aquí en el Concepto Z.